Buenos días, mi nombre es Nicolás Cortés y el día de hoy les voy a presentar mi collage. Ok, el texto en un principio nos habla acerca de lo que dice Nietzsche sobre el espíritu lector de un hombre. Nos dice que el espíritu lector empieza como un camello, porque este al principio es alguien que admira, es alguien que tiene una inmensa capacidad de trabajo y dedicación. Es el espíritu sufrido, el espíritu que busca una comunidad con cualquier cosa. Pero el espíritu no es solo admiración, dedicación y fervor. El espíritu también es crítica, es oposición, y es ahí donde empieza a convertirse en león. Nos habla acerca de que el espíritu es león, ya que el león es solitario, es rebelde, y el cual se enfrenta a un dragón que está lleno de escamas con frases de tú debes. Esto nos hace referencia a que nosotros, a medida que vamos leyendo, al principio buscamos una lectura que nos maraville, una lectura que nos cautive y vamos con ese espíritu de admiración. Ya el león nos enseña que al seguir el proceso de lectura nos transformamos en alguien ya más crítico, alguien que no se maravilla con la primera cosa que lee, alguien que ya no está dispuesto a seguir reglas. Nos dice que se enfrenta a un dragón lleno de escamas con frases de tú debes, ya que nosotros al ser más rebeldes no nos conformamos con lecturas que nos digan qué hacer, sino nosotros somos las que tomamos las riendas de la lectura. Nosotros decidimos cómo leerla y cómo analizarla. Por eso dice Nietzsche que el león es rebelde, porque no sigue las reglas, como nosotros al momento de ser más críticos en una lectura. Finalmente nos dice que el espíritu se transforma en un niño, ya que el niño es inocencia y olvido. Es un nuevo comienzo, ya que no es rebelión, y ahora nuestro pensamiento funciona a partir de 3 capacidades: la capacidad de admiración, la capacidad de oposición y la capacidad de creación. Esto ya es como cuando nosotros pasamos de ser un simple lector a volvernos un escritor más, ya que la capacidad de admiración nos permite poder enfocarnos en un tema y maravillarnos sobre para poder pensar ya que podremos escribir. La capacidad de oposición nos permite tomar diferentes puntos de vista sobre este tema para poder tener más inspiración de dónde escribir, por así decirlo. Y la capacidad de creación ya es la inspiración que nos llega para poder empezar a producir un texto. Pasando al código común, el texto nos dice que el código común y el saber leer van de la mano, ya que para saber leer se debe haber un código común para poder descifrar el mensaje que nos dan. Aunque en algunos textos el código común se puede llegar a perder, ya que un texto puede llegar a crear su propio código a partir de las relaciones que establece entre sus signos, genera un lenguaje interno. Nietzsche le llama a esto la voluntad de dominio, ya que es una fuerza unificadora que confiere un nuevo orden e interpretación a los elementos. Así que cuando hablamos de un texto el cual tenga sentido propio y no sea una habladuría más, podemos afirmar que en este no hay un código común, ya que el texto establece su propio código. Como por ejemplo podemos ver en el texto de Kafka. Se nos da por ejemplo el texto de Kafka, el de El artista del hambre, ya que este texto genera su propio código, como por ejemplo cuando nos dicen que la comida significa las ganas de vivir y que la falta de alimento significan las faltas de los motivos para vivir. Otro ejemplo que nos pueden llegar a dar es el Quijote, ya que este es un texto tan antiguo que Cervantes, al querer contarnos su historia, lo hace con sus propias palabras, lo hace con su propio código, estableciendo así de qué manera quiere que su obra sea leída. Después de esos pequeños ejemplos, el texto pasa a explicarnos qué es el saber leer. Antes de saber leer, según Nietzsche, hay que llegar a ser un buen lector. ¿Y cómo se es un buen lector? Bueno, para él un buen lector no es solo el que lee e interpreta, sino un buen lector es quien permite que el texto afecte en su ser mismo. Ahora sí, para saber leer, hay que leer desde una perspectiva por la cual podamos responder una pregunta abierta gracias al texto. Una pregunta abierta puede ser ¿cómo? ¿Por qué? ¿Qué hizo este personaje? ¿Gracias a qué lo hizo? Si hacemos de esta manera,
según el texto podremos llegar a saber leer. Pasando al siguiente punto, hablamos de la fiesta del conocimiento. Este punto es algo interesante, ya que se dice que es la fiesta del conocimiento porque ya es como la parte divertida sobre la lectura, ya que esto es el cómo nosotros interpretamos el texto. Ya no tenemos que regirnos ante un código común que nos establece el texto, sino que ahora nosotros podemos darle la identidad que nosotros queremos a ese mismo texto. En el texto se nos ponen ejemplos de los textos que son realizados por Hegel, Kant, Descartes y todos esos filósofos, ya que según la mayoría de personas estos textos son muy difíciles de leer. Lo que pasa según el texto es que no son difíciles de leer, sino que hay mucha falta de interpretación ante estos textos. Por eso es que la gente no logra entenderlos. El método para poder entenderlos es pensar, interpretar y criticar. De esta manera podremos llegar a entender bien estos textos y darles una correcta interpretación. El siguiente punto que toca el texto es el de la lectura como producción y no como consumo. En esta se nos explica que la lectura, que al momento que una lectura se usa como producción, una persona se da su tiempo de leer detalladamente esta lectura y poder interpretar cada una de las partes de estas. Mas sin embargo, cuando es como consumo, se da que la lectura se lea por gusto, más no nos llega la información clara y concisa de la manera que queremos, llegando así a eludir partes importantes que puede haber en el texto. Otra cosa que nos dicen es que al momento de tener una lectura como consumo, la información que puede haber pasa desapercibida por nosotros y nosotros tenemos una gran capacidad redentora que llega a hacer que toda la información que pase desapercibida pueda llegar a la basura de nuestro cerebro y termine siendo olvidada. Ya el último punto que toma este texto es de cuando los jóvenes toman una lectura como deber y no como hábito. Se nos explica en la lectura que un joven toma una lectura como deber solo al momento de requerir una información precisa para un momento adecuado, como puede ser un examen, ya que el estudiante solo toma la información de la lectura para un momento que la necesite y después de puede ser el examen ya bota esta información y olvida todo lo que aprendió en ese momento. En cambio, un joven toma la lectura como hábito en el momento en el que un texto lo atrae. Tristemente a los jóvenes no les atrae tanto los textos con una información que puede ser muy útil. En cambio, los jóvenes se ven más atraídos por lecturas las cuales pueden traer una información vacía que al final que solo sirva para entretener, más no para informar, llegando así a leer, pero leer ciegamente. Finalmente podemos evidenciar gracias a la lectura que hay más trasfondo en un texto de lo que podemos llegar a imaginarnos. Este fue mi collage. Muchísimas gracias.